En la vasta y húmeda extensión de la selva africana existía una aldea tan pequeña y olvidada que ni siquiera aparecía en los mapas. Aislada por ríos impetuosos, árboles milenarios y el sonido constante de animales salvajes, aquella comunidad vivía como si el tiempo se hubiera detenido. Los días se guiaban por el sol y las noches por historias susurradas junto al fuego, y entre todas ellas siempre se repetía la misma advertencia. Jamás te acerques al río después del atardecer. Es cuando la serpiente sombra camina entre los hombres. En el corazón de aquella aldea vivía un niño delgado llamado Quito. Con solo 9 años, ya conocía el silencio de la soledad. Huérfano de padre y criado únicamente por su abuela, Quito crecía entre paredes de miedo y antiguas tradiciones. Mientras los demás niños jugaban en grupos y obedecían los límites impuestos por la aldea, él prefería vagar solo cerca de la selva, fascinado por los sonidos, las hojas, los insectos y, sobre todo, por el misterio del río. Era como si la naturaleza le hablara en un idioma que nadie más podía entender. Su casa era de barro, con techo de hojas de plátano y una sola ventana, por donde pasaba horas observando el mundo exterior. El interior era simple: esteras en el suelo, una olla de hierro que siempre olía a mazamorra dulce y una abuela vieja de piel arrugada que contaba historias como si inyectara miedo directamente en las venas. La sombra vive en el río. Si oyes silbidos, corre, hijo. Pero Quito no corría. Él escuchaba. Una tarde, después de una fuerte lluvia que lavó la tierra y dejó el aire impregnado con olor a hojas aplastadas, Quito siguió un sendero hasta la orilla del río. Se sentó en una piedra lisa, observando el agua turbia correr. Allí se sentía completo. Los pájaros cantaban alto, las cigarras chillaban, y del otro lado del río venía un silencio extraño. Fue entonces cuando lo sintió por primera vez. No lo vio, pero lo sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo lo observaba. No hubo ramas que se rompieran, ni hojas que se movieran. Era distinto. Era como si los ojos del bosque se hubieran fijado en él. Esa noche, al regresar a casa, su abuela lo esperaba con el rostro tenso. ¿Estuviste en el río, Quito? Él asintió lentamente. Ella se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Tienes que entender, hijo mío, hay cosas que no son para los hombres. La sombra protege y destruye. Es fiera y es espíritu. Si ella te vio, ahora conoce tu nombre. Esa noche, Quito apenas pudo dormir. El viento susurraba entre las hojas del techo. Y lo que él no sabía era que allá afuera, entre la copa de un árbol, una criatura silenciosa y ancestral ya se enrollaba sobre una rama, con ojos negros fijos en la ventana de barro, vigilando al niño que se atrevió a pisar donde nadie más se atrevía. La aldea donde vivía Quito era pequeña en tamaño, pero gigantesca en leyendas, y entre todas ellas había una que reinaba con el peso del terror ancestral: la leyenda de la serpiente sombra. Los ancianos hablaban de ella con la mirada baja y la boca reseca, como si el simple hecho de pronunciar su nombre pudiera atraerla. Para muchos, la criatura no era solo una serpiente, sino un espíritu antiguo, un castigo enviado por la selva para castigar a los hombres que cruzaban sus límites sagrados. Para otros, era una diosa traicionada, exiliada en las raíces del mundo, condenada a arrastrarse por la oscuridad eterna y devorar a todo aquel que osara enfrentarla. Las historias se transmitían de generación en generación como brasas vivas sopladas de abuelo a nieto. Una de ellas contaba que, muchos años atrás, una niña del pueblo desapareció tras adentrarse en la selva durante la noche. Al día siguiente, solo encontraron su sandalia empapada de sangre y el rastro sinuoso de algo enorme que se había arrastrado hasta el río. Desde entonces el miedo se volvió regla, y el río, antes fuente de vida, se convirtió en una frontera sagrada, marcada con rezos y tablillas de madera cubiertas de ceniza. Nadie podía cruzar después del atardecer. Nadie. Pero Quito era distinto. Escuchaba las historias, pero algo dentro de él no se doblegaba al miedo. Había una curiosidad cruda, una chispa que lo impulsaba a cuestionar. ¿Por qué una serpiente atacaría solo de noche? ¿Por qué nadie había visto jamás el cuerpo de la criatura? ¿Por qué los rastros desaparecían en la orilla del río como si se volviera agua? Su abuela, Mama Ñara,
intentaba sofocar esas dudas con oraciones y castigos, pero era inútil. El niño se sentía atraído por lo que todos rechazaban. Una noche, sentado frente al fuego con los ancianos del pueblo, Quito escuchó a un viejo contar una versión olvidada de la leyenda, una que pocos se atrevían a repetir. Según el anciano, la serpiente sombra no era malvada, era la guardiana olvidada de la selva, una entidad protectora traicionada por los propios hombres. En otros tiempos, decían que protegía a los niños perdidos y alejaba a las fieras de la aldea, pero con el paso del tiempo, los humanos dejaron de creer y comenzaron a atacarla. Herida e incomprendida, se ocultó en el silencio de la selva, donde comenzó a castigar a todo aquel que violara su paz. Quito quedó paralizado. Era como si una pieza perdida encajara en su mente. Tal vez, solo tal vez, aquella sombra que sintió junto al río no fue una amenaza, sino una presencia. Tal vez la serpiente no lo perseguía, solo lo observaba. Volvió a casa con la mente encendida. Mientras su abuela dormía, miró por la rendija de la ventana y contempló la negrura de la selva. El viento parecía susurrar su nombre. Era como si algo allá afuera, invisible, palpitara al mismo ritmo que su corazón. Y sin saber explicar por qué, Quito sintió que aquella leyenda, tan temida por todos, tal vez no existía para destruir, sino para proteger. Y fue en ese instante, mientras sus ojos se perdían en la oscuridad, que un par de ojos negros y silenciosos ya lo observaban desde la selva. La serpiente sombra ya conocía el nombre del niño, y no permitiría que nada lo lastimara. El sol filtraba sus últimos rayos entre las altas grietas de los árboles, tiñendo la selva con tonos de oro ardiente. Era el tipo de atardecer que silencia a los pájaros y deja la selva suspendida, como si el tiempo dudara en avanzar. Quito, guiado por una inquietud que ni él comprendía, caminaba hacia el río. Sus pies descalzos pisaban con suavidad la tierra húmeda, esquivando instintivamente raíces y hojas secas, como si hubiera recorrido ese camino 1000 veces en sueños. Llevaba en las manos una pequeña ofrenda, 2 pedazos de plátano y un puñado de nueces, envueltos en una hoja ancha de banano. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía llevarla, como si un lazo invisible lo uniera a la criatura del bosque, y dentro de sí crecía la certeza de que ella lo observaba, pero esta vez, él quería mirar de vuelta. Al llegar a la orilla del río, el niño colocó la ofrenda sobre una piedra lisa, como si estuviera ante un altar silencioso. El aire allí era distinto, más denso, más eléctrico, como si algo antiguo respirara junto con los árboles. Se sentó, cruzó las piernas y se quedó allí, esperando. El tiempo se arrastró, el cielo perdió color, los sonidos de la selva cambiaron. Y entonces, en el instante exacto en que pensaba regresar, lo sintió. Era como si el aire se hubiera contraído, como si la tierra hubiera contenido la respiración. Un crujido sutil, casi imperceptible, rompió la quietud. Quito giró la cabeza lentamente, el corazón acelerado, y allí, entre las hojas más densas, vio los ojos, 2 círculos negros, profundos y fijos, brillando como carbón mojado. No había agresividad ni hambre, solo presencia. La criatura no se movía, no hacía sonido, solo observaba. Y Quito, en lugar de huir como haría cualquier otro, se quedó. No parpadeaba, apenas respiraba. Era como si el tiempo se hubiera congelado entre esas 2 miradas, la de un niño humano y la de una entidad reptiliana que cargaba siglos de silencio. Lentamente, parte del cuerpo de la serpiente comenzó a mostrarse. Escamas oscuras se deslizaron por el tronco de un árbol, revelando curvas elegantes y un movimiento que parecía una danza. Era enorme. Debía medir más de 3 metros. El brillo de sus escamas reflejaba la luz del atardecer como una armadura viva. Pero incluso con ese tamaño, incluso con el mito impreso en su forma, no atacó, ni siquiera se acercó demasiado. Se mantuvo a varios metros de distancia, simplemente presente. Quito, con manos temblorosas, empujó el paquete de comida hasta el borde de la piedra. La serpiente no se movió, solo sus ojos la seguían. Y entonces, con un gesto casi imperceptible, levantó levemente la cabeza, como un saludo silencioso, y tan repentinamente como había aparecido,
desapareció entre la oscuridad de los árboles. El niño se quedó allí, solo, pero sin miedo. Por primera vez, sintió que había sido visto de verdad, no como una amenaza ni como un intruso, sino como alguien digno de ser notado. Esa noche, acostado sobre su estera, Quito miró el techo de hojas y pensó en aquellos ojos. No lo dejaban. Estaban grabados en su mente como fuego frío. No le contó a nadie lo que había visto, no por miedo, sino porque algo dentro de él le decía que ese secreto era solo suyo. Un pacto mudo había sido sellado a la orilla del río, y mientras la aldea dormía, una sombra se deslizaba entre los árboles, sin hacer ruido, con los ojos atentos puestos en la pequeña cabaña, donde un niño dormía con una tímida sonrisa en el rostro. El encuentro había ocurrido, y nada volvería a ser igual. Los días que siguieron al primer encuentro transformaron silenciosamente el mundo de Quito. Ya no despertaba como antes. Algo se había encendido dentro de él, una expectativa sutil que lo hacía levantarse antes del amanecer y acostarse solo después de escuchar los últimos sonidos de la selva. Era como si cada nuevo día pudiera ser una nueva oportunidad para ver aquellos ojos una vez más. La serpiente sombra había dejado de ser una leyenda para convertirse en algo real, tangible, viva y sobre todo, suya. Sin embargo, Quito sabía que nadie debía enterarse. La aldea, sumida en el miedo, jamás comprendería. Su abuela, por dulce que fuera, reaccionaría con pánico, y los hombres del pueblo seguramente intentarían cazarla. Por eso, el niño comenzó a proteger su rutina secreta con el cuidado de quien guarda un corazón fuera del cuerpo. Cada tarde regresaba a la piedra junto al río, siempre llevando algo: una fruta, un objeto hecho por él, una hoja trenzada, pequeños regalos, palabras sin voz, y aunque la serpiente nunca se acercaba del todo, aparecía, siempre a la distancia, camuflada entre raíces, ramas o sombras, a veces en lo alto de un árbol, otras deslizándose por la orilla opuesta. Su presencia era constante, pero jamás invasiva. Su silencio lo decía todo. No necesitaba hablar para que Quito supiera. Ella estaba allí por él. Con el tiempo, el niño comenzó a imitarla. Pasaba horas observando sus movimientos, su paciencia, su forma de mirar. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a respirar con suavidad, a percibir las señales del bosque. Se volvió más atento, más consciente del mundo que lo rodeaba. Era como si la serpiente le enseñara, no con palabras, sino con gestos. Y el niño, sin notarlo, se volvía parte de aquel lugar con una profundidad que ningún otro en la aldea se había atrevido a alcanzar. Un día, al volver a la orilla del río, Quito notó algo distinto. En el lugar donde solía dejar sus ofrendas, encontró una pequeña piedra negra perfectamente redonda, colocada sobre la hoja. La tomó con cuidado, sintiendo un escalofrío extraño. Era una señal, una respuesta, un gesto de la serpiente, y en ese instante comprendió. Estaban comunicándose. No pasó mucho para que la selva se convirtiera en su verdadero hogar. Quito comenzó a visitar la orilla todos los días, a veces por la mañana, otras por la tarde, pero siempre volvía con una historia, una nueva mirada, una nueva sensación, y con cada encuentro, la distancia entre él y la serpiente disminuía. No físicamente, sino en el alma. Era como si, día tras día, el miedo ancestral que separaba al hombre de la bestia estuviera siendo reescrito por las manos de un niño. Pero a medida que el vínculo crecía, Quito empezó a notar una inquietud en el aire. Los pájaros volaban más bajo, los monos gritaban más temprano, el silencio del bosque se volvía más tenso. Algo se acercaba, algo cazaba, y la serpiente, antes serena y observadora, ahora aparecía en alerta con el cuerpo más rígido y los ojos en constante vigilancia. El niño aún no lo sabía, pero el frágil equilibrio que había construido estaba a punto de ser puesto a prueba. El lazo entre él y la serpiente era fuerte, pero la selva también guardaba sus propios demonios, y uno de ellos ya estaba al acecho. La luna de aquella noche se veía distinta. Estaba baja, amarillenta, hinchada como un ojo que todo lo ve, espiando al mundo entre nubes rasgadas. Era el tipo de cielo que los ancianos de la aldea asociaban con presagios, noches donde la frontera entre los hombres y los espíritus se vuelve demasiado delgada.
Mamá Ñara había cerrado la puerta de la cabaña con 3 cerrojos de madera, esparcido cenizas de corteza de árbol por el suelo y murmuraba oraciones antiguas en un dialecto que solo ella aún comprendía. Pero nada de eso parecía disipar la incomodidad que flotaba en el aire. Ni siquiera el fuego en la pequeña chimenea conseguía calentar el frío extraño que dominaba el interior de la casa. Quito, acostado sobre su estera, miraba el techo oscuro. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero su mente hervía. Sentía una inquietud que crecía en su pecho como un tambor invisible. Sus ojos se movían hacia la ventana. Algo afuera lo llamaba, no con voz, sino con urgencia. Era como si la selva latiera, como si la tierra misma lo convocara. Una tensión invisible cortaba el aire. Se levantó sin hacer ruido como había aprendido de la propia serpiente y se dirigió a la puerta. Su abuela dormía profundamente, envuelta en sus amuletos. La noche estaba caliente, pesada, asfixiante. Quito empujó la puerta con cuidado y salió. Afuera la aldea dormía, pero el monte susurraba. Cada hoja parecía emitir sonidos distintos, como si cuchichearan entre sí secretos que solo los animales entendían. Quito caminaba despacio, con la lámpara de calabaza temblando en las manos. El aceite en su interior era escaso, y la luz que salía era débil, vacilante, casi enferma, pero era suficiente para guiarlo por el sendero que lo llevaba al pozo, y desde allí a la orilla del río. No entendía por qué iba, solo sabía que tenía que ir. El camino estaba más oscuro de lo habitual. El cielo se había nublado, borrando los contornos de la selva. Sonidos agudos resonaban a lo lejos. Grillos, ranas o algo más. A medida que avanzaba, Quito sentía una presencia, no como la de la serpiente. Esto era distinto, más denso, más agresivo, como si el suelo mismo lo observara con ojos hambrientos. Sus pies dudaban, pero continuaba. La mano temblaba levemente. El cuerpo ya comenzaba a sentir arrepentimiento, pero era demasiado tarde. Al llegar al pozo, se agachó para llenar la calabaza con agua, y fue en ese instante, mientras la luz de la lámpara oscilaba junto a la piedra, que el silencio gritó. Los sonidos de la selva cesaron de golpe. Ni un insecto, ni una rana, ni un suspiro, solo la respiración del niño y el sonido del agua escurriendo en la calabaza. Quito se congeló. Todo su cuerpo se erizó. Miró lentamente hacia atrás y no vio nada, pero Fe lo sintió. Algo se movía entre los arbustos, grande, bajo, silencioso. Entonces, por un segundo que pareció una eternidad, vio 2 puntos ámbar brillando entre las sombras, altos, felinos, depredadores. El tiempo se detuvo. Un leopardo. La criatura se deslizaba como un fantasma, con los músculos tensos, los ojos fijos en el niño y las garras hundidas en la tierra. Estaba en modo de caza, silencioso, letal, inevitable. Quito cayó de espaldas, el corazón desbocado, la calabaza rodando lejos. El leopardo dio un paso, luego otro, y uno más, hasta quedar a solo unos metros, con el cuerpo agazapado y listo para saltar. El niño sabía que no podía correr. El miedo ya paralizaba sus piernas. Era el final. Pero lo que sucedió a continuación no estaba escrito en ninguna leyenda. Un silbido cortó el aire. No un grito de pavor, no un sonido humano. Era un silbido profundo, rasgado y ancestral, proveniente de lo alto. Quito giró el rostro, y antes siquiera de comprender, vio cómo la oscuridad tomaba forma entre los árboles. Ella había llegado. En esa selva donde las hojas esconden secretos y el silencio pesa más que el sonido, no existe criatura más temida que el leopardo hambriento. A diferencia de las fieras que rugen para demostrar poder, el leopardo no avisa, no amenaza, no caza por valentía sino por instinto, con la frialdad meticulosa de un espectro que conoce cada sombra de la selva. Y ahora, en aquella noche sofocante de presagios, Rahu, el leopardo de ojos de fuego, estaba listo para matar. Había venido de lejos, de la ladera rocosa donde el viento silba y la tierra ya no ofrece presas. 3 días sin cazar, 3 noches de hambre que devoraban el pensamiento hasta reducirlo solo a necesidad. Siguió el olor. Pasó entre arbustos, cruzó arroyos
Ignoró hienas y ardillas. Su olfato lo condujo hasta allí, hasta el niño, solo, indefenso, rodeado solo por la selva y la luna. Raju era enorme. Sus hombros musculosos se movían como engranajes perfectos, sin sonido, sin vacilación. Sus ojos brillaban de un amarillo intenso, reflejando la tenue luz de la lámpara caída, la mandíbula apretada, los bigotes erizados. Medía la distancia, el viento, la respiración del niño. No era rabia, era cálculo, frialdad, la certeza de la caza. Quito estaba paralizado. Sentado en el suelo, con los ojos desorbitados y la boca entreabierta, apenas respiraba. Su alma gritaba dentro del pecho, pero su cuerpo ya se había rendido al miedo. Ningún grito saldría, ningún movimiento lo salvaría. El leopardo a solo metros avanzaba paso a paso. El brillo de sus colmillos era visible. Un felino al borde del salto, preparado, mortal. Pero lo que nadie esperaba, lo que ni siquiera la propia selva parecía capaz de prever, era la sombra que se aproximaba en un silencio absoluto. Desde lo alto de los árboles, sin romper ni una sola rama, ella descendía. Se deslizaba entre los troncos con elegancia y propósito. Cada escama de su cuerpo reflejaba la luz de la luna como una hoja afilada en movimiento. Sus ojos, dos abismos oscuros, estaban fijos en la bestia. Observaba, calculaba, medía la distancia. El niño era suyo, y nadie, absolutamente nadie, lo tocaría. Raju olfateó el aire, se detuvo, sus orejas se movieron. El instinto de caza ahora se mezclaba con algo más primitivo, la conciencia de que no estaba solo. El leopardo alzó lentamente el cuello. El silencio estalló en el aire como un trueno invisible, y entonces ella cayó. La serpiente no cayó como un peso muerto, voló, como un látigo viviente, como una flecha enroscada hecha de músculo. Su cuerpo chocó contra el lomo del leopardo con una fuerza brutal, haciendo que el felino gruñera y retrocediera en desesperación. Pero ya era tarde. La serpiente ya lo había rodeado. El duelo había comenzado. Quito observaba con los ojos abiertos de par en par. Su corazón, que antes latía de miedo, ahora palpitaba de incredulidad. La criatura que todos llamaban maldad, monstruo, maldición, luchaba por él. Y sobre la tierra mojada de aquella noche, entre garras y colmillos, la selva presenciaba en absoluto silencio el enfrentamiento de dos depredadores. Por un instante, todo se congeló. Era como si el tiempo mismo, sorprendido por lo que veía, se hubiera detenido para observar. La selva, que tantas veces fue testigo de sangre y silencio, ahora presenciaba un enfrentamiento que ni las leyendas más antiguas se atrevieron a predecir. De un lado, el leopardo Raju, músculos tensos, garras al descubierto, el arquetipo mismo de la muerte sobre cuatro patas. Del otro, Sombra, la serpiente mítica, hasta entonces solo un susurro en las noches de la aldea, ahora viva, palpitante, real, protectora. Sombra se deslizó por el lomo del felino con la precisión de un espíritu entrenado por el tiempo. Su cuerpo era una cuerda viva, hecha de pura fuerza y estrategia. No atacaba por impulso, calculaba. Cada giro alrededor de las patas traseras, cada movimiento con la cola, cada torsión en el cuello del leopardo tenía un propósito: inmovilizar. Raju rugía, sus ojos ardían con furia y desesperación. No lo entendía. Él estaba en la cima de la cadena. Era el depredador supremo, pero ahora, envuelto en escamas y asfixiado por algo más veloz de lo que podía morder, sentía el pánico primitivo de quien ya no es el cazador, sino la presa. Quito, aún en el suelo, temblaba, pero no de miedo, de asombro, de reverencia. Veía la escena como quien presencia un milagro. No había lógica allí, no había explicación. Aquella criatura, considerada por todos como un demonio rastrero, ahora danzaba con la muerte para mantenerlo con vida. Y lo que más lo impactaba no era el ataque, sino el control. La serpiente no intentaba matar, defendía, luchaba para alejar, para proteger, como una madre frente a un monstruo. La pelea se intensificaba. El leopardo se debatía, tratando de morder el cuerpo de la serpiente, pero ella se desenrollaba antes de cada embestida, retorciéndose nuevamente como un látigo consciente.
En un movimiento brutal, Raju logró golpear una de las partes del cuerpo de Sombra contra una raíz con su pata delantera. Un crujido apagado resonó en la oscuridad. Una herida. Ella se contrajo por un segundo, pero solo por uno, y entonces, en un impulso veloz como un rayo, hundió sus colmillos en el costado del felino. El rugido que brotó de la garganta de Raju estremeció todo el valle. Los pájaros callaron, los monos enmudecieron, el aire tembló, pero la mordida no fue mortal. Fue una advertencia, un límite. Vete. El leopardo, sintiendo el veneno arder lentamente en su músculo, tambaleó. Retrocedió con el cuerpo en tensión. La serpiente, enroscada parcialmente sobre la raíz, aún firme, lo miraba con ojos de abismo. Quito, ahora de pie, observaba a los dos animales enfrentarse en una última mirada. Ya no había movimiento, solo respiración, dolor y respeto mutuo. El leopardo dio 2 pasos hacia atrás, luego otros 2. Giró el cuerpo cojeando y desapareció en la oscuridad sin hacer ruido. Sombra permanecía, herida, enroscada sobre sí misma, pero viva. Quito corrió hacia ella. Se detuvo a pocos pasos. Los ojos de la serpiente se volvieron hacia él. No había amenaza, solo agotamiento y algo más. Reconocimiento. Ella lo había protegido, y ahora le tocaba a él hacer algo. El niño se arrodilló. Sus manos pequeñas tocaron las hojas junto al cuerpo de la serpiente. «Voy a ayudarte», susurró. La serpiente no reaccionó, solo mantuvo su mirada fija en él. Y allí, en ese instante, sin palabras, sin comprensión racional, 2 criaturas, una humana y una bestial, sellaron un lazo que ningún idioma podría describir. La noche aún no había terminado, y la historia estaba lejos de concluir. La selva, en su silencio más profundo, parecía contener la respiración. La batalla que se desarrollaba bajo su copa no era solo entre 2 criaturas, era un enfrentamiento simbólico entre lo que el hombre teme por instinto y lo que ignora por prejuicio. La serpiente, criatura del suelo, de la sombra y del silencio, se enfrentaba al leopardo, señor de las ramas, de las alturas y de la caza veloz. Allí, sobre la tierra empapada, 2 fuerzas de la naturaleza colisionaban sin ruido humano, sin testigos salvo el niño y las estrellas. Raju, aunque herido, no se había rendido. La mordida que había recibido de Sombra había esparcido calor bajo su piel, como brasas disueltas en los músculos. Pero él era fuerte, era veterano. Su cuerpo lleno de cicatrices contaba historias de victorias sobre jabalíes, antílopes y hienas. No aceptaría ser vencido por algo que se arrastra. Con un gruñido bajo, como el estallido de una presa, dio media vuelta y avanzó. Sombra, enroscada en posición defensiva, se mantuvo inmóvil hasta el último segundo. En el instante exacto en que el felino saltó con las garras expuestas, giró su cuerpo como una espiral viva y se enredó en la pata delantera izquierda del leopardo, tirando de él con una fuerza descomunal. El salto se rompió en el aire. El cuerpo del leopardo cayó torcido, su hombro golpeando contra una piedra oculta entre la vegetación. Un rugido, un gemido seco. La serpiente apretó. A cada movimiento, sus músculos se contraían como cables de acero. No buscaba matar, sino dominar. Su cuerpo se enroscaba alrededor del pecho del leopardo, asfixiando poco a poco la movilidad de la fiera. Pero Raju respondió. Con las garras de su pata libre, asestó un golpe directo al costado de la serpiente, abriendo una herida profunda. La sangre oscura brotó como tinta espesa sobre las hojas. Quito gritó. Un reflejo instintivo. La voz del niño cortó el aire como un trueno inesperado. Y en ese instante algo cambió. El leopardo lo miró. Y lo que vio no fue un enemigo, sino una presa vulnerable. La sangre goteaba de su boca. El instinto gritaba, «Mátalo antes de que la serpiente se levante». Pero Sombra no lo permitió. Aún herida, con el costado abierto y escamas arrancadas, se lanzó como una flecha de furia. Con un impulso que desgarró la tierra, golpeó con todo su cuerpo el pecho del leopardo. El impacto fue seco, brutal. Ambos rodaron por el claro. Ramas se rompieron. El polvo se alzó. Las hojas temblaron. La selva observaba. Los pájaros, encogidos, los roedores,
escondidos, hasta el viento dejó de soplar, y entonces, cuando todo parecía destinado a terminar con un golpe final, el leopardo se soltó. Con un último rugido de furia y de dolor, retrocedió, tambaleante, sudoroso, sangrando, pero vivo. Miró a Sombra por última vez, no como quien mira a un enemigo, sino a un igual, y se adentró en la selva, desapareciendo como un fantasma. Sombra permanecía de pie, curvada, herida, pero altiva. Su lengua bífida temblaba, sus ojos aún reposaban sobre Quito, y aunque destrozada, aún lo vigilaba. El niño corrió, cayó de rodillas frente a ella. Quería tocarla, pero dudó. La sangre escurría de su cuerpo como si la tierra la absorbiera. Con los ojos llenos de lágrimas, Quito susurró: «Tú no eras el monstruo, eras el escudo». La serpiente parpadeó. Una vez, lenta. La aceptación del vínculo, la confirmación del pacto. Y esa noche, en ese claro ensangrentado, nació una verdad que siglos de miedo intentaron enterrar. Hay monstruos que protegen y hombres que olvidan. El claro parecía suspendido en el tiempo. El suelo, desgarrado por la furia de garras y escamas, ahora reposaba bajo la tenue luz de la luna. Las hojas caídas ya no danzaban, las ramas ya no crujían. Era como si la selva, avergonzada por lo que había presenciado, eligiera el silencio como luto. Un silencio espeso, que solo se rompe cuando la verdad desgarra el velo del mito, y la verdad estaba allí, tendida sobre la tierra ensangrentada, jadeando, cubierta de heridas profundas. Sombra. La serpiente, antes majestuosa en su letalidad contenida, ahora yacía entre el barro y las hojas como un cuerpo sagrado después del sacrificio. Su flanco izquierdo estaba abierto, revelando la carne oscura bajo las escamas partidas. La sangre escurría en líneas lentas, mezclándose con la tierra. Sus ojos, aún debilitados, seguían brillando. Seguían vigilando a Quito. El niño se acercó despacio. Los pies le temblaban, las manos le sudaban. No por miedo, sino por impotencia. Era la primera vez que veía el dolor de alguien que amaba sin poder hacer nada. Se arrodilló junto a la serpiente y extendió los dedos temblorosos. Ella no retrocedió. Inclinó levemente la cabeza, como quien entrega su destino al otro. La confianza estaba sellada. Quito tocó su piel por primera vez. No era fría, como decían los ancianos. Era cálida, viva, palpitante. Era piel de guerrera. Con cuidado rasgó su propia camiseta y la presionó contra la herida mayor. La sangre manchó el tejido en segundos, pero él no se apartó. Respiraba con rapidez, murmurando palabras de consuelo. «Tranquila, ya va a pasar. Estoy aquí». La lámpara caída al costado aún emitía un hilo de luz, y bajo aquella iluminación temblorosa, el niño hizo lo impensable. Tomó a la serpiente con ambos brazos, despacio, con delicadeza y respeto. Era pesada. El cuerpo enroscado dificultaba todo, pero la levantó. La colocó sobre sus hombros. El dolor palpitaba en su espalda, pero no la soltó. La criatura que todos querían destruir. Ahora era su carga sagrada. Y caminó, no hacia la aldea, no hacia su casa, sino hacia un refugio secreto entre piedras y raíces que conocía desde pequeño. Un lugar donde los adultos no iban, donde el olor a tierra era más fuerte y el musgo lo cubría todo como una manta húmeda. Allí, Quito colocó a Sombra en el suelo, la cubrió con hojas grandes y trajo agua con las manos en forma de cuenco. Quería hacer más, pero no sabía cómo, así que se quedó, sentado, en vigilia. El tiempo pasó sin prisa. El cielo se oscureció aún más, y cuando los ojos del niño casi se cerraban por el cansancio, sintió un leve toque. Era la cabeza de la serpiente, que se arrastraba hasta su rodilla. Se apoyó allí, no como un pedido, sino como un agradecimiento. Quito lloró, y en una selva que había olvidado cómo era confiar, un lazo que jamás debió existir se volvía real. En el dolor nació el vínculo, y en el silencio después del combate nació la redención. El sol aún no había salido, pero el cielo ya empezaba a cambiar. Una franja gris en el horizonte anunciaba que el mundo despierta, incluso cuando el corazón desea que todo siga dormido.
Quito, con los brazos cubiertos de tierra y la ropa manchada de sangre seca, caminaba de regreso a la aldea con pasos lentos y la mirada distante. Su cuerpo cansado pesaba, pero no tanto como el peso que ahora llevaba por dentro. No era culpa, ni miedo, era un secreto, de esos que marcan el corazón como fuego lento sobre madera vieja. Al entrar en la aldea, vio que pocas casas tenían sus puertas abiertas. Algunas voces surgían en susurros, leña siendo quebrada, fogones encendidos. Todo parecía normal, pero para Quito ya nada era común. El mundo había cambiado, y solo él lo sabía. Mama Ñara estaba afuera de la cabaña, con los ojos entrecerrados y un trapo en las manos. Al ver a su nieto, corrió hacia él. «Quito, ¿dónde estabas? Desperté y tú...» Lo abrazó con fuerza, pero se detuvo al notar el estado del niño. Sucio, con cortes pequeños, los ojos enrojecidos y la camiseta ausente. «¿Qué te pasó?» Quito negó con la cabeza. No dijo nada, solo murmuró: «Me caí. Me perdí cerca del pozo. Dormí allí». La abuela lo miró por un tiempo que duró demasiado. Sus ojos no le creían, pero el amor los obligaba a aceptar. Lo llevó al interior y comenzó a limpiar sus raspones con hojas y agua caliente. Cada caricia suya despertaba una necesidad casi incontrolable de contar, de decir la verdad. Pero Quito sabía que, si lo hacía, nada mejoraría. Matarían a Sombra. No entenderían. Jamás creerían que esa criatura había salvado su vida. Para ellos las serpientes eran demonios, y los demonios no salvan a nadie. En los días siguientes el niño apenas habló. Observaba, escuchaba, dormía poco, visitaba el refugio de Sombra siempre que podía, llevando frutas, hojas frescas y agua. Ella se recuperaba lentamente pero con dignidad. Las heridas se cerraban, su cuerpo, aún adolorido, volvía a deslizarse con fluidez. A veces solo se miraban, y eso bastaba. Ese intercambio silencioso era más verdadero que cualquier palabra pronunciada en la aldea. Pero el secreto comenzó a crecer, y los secretos, cuando crecen, provocan grietas. Durante un baño en el río, uno de los niños mayores notó algo. Quito, ¿qué son esas marcas en tu brazo, arañazos? Él respondió seco. Solo ramas. Pero las miradas desconfiadas crecían. Uno de los adultos juraba haber visto rastros extraños cerca de las cabañas. Otro decía haber oído un rugido en la selva. Y entonces, como siempre ocurre en aldeas donde el miedo reina más que la razón, empezaron los rumores. La serpiente Sombra ha vuelto. Está más agresiva. Alguien la está alimentando. Está entre nosotros. Quito escuchaba todo. Cada palabra era una cuchilla. Y él sabía. Si descubrían que era él, si seguían su camino hasta el claro, ella moriría. Esa noche, acostado sobre su estera, Quito miró por la ventana y vio los ojos de Sombra en su memoria. Firmes, profundos, leales. Contuvo las lágrimas, cerró los ojos y susurró: «Nadie te va a tocar, lo juro». En la casa donde todos dormían, un niño guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo, pero que jamás podría ser contado, porque no toda verdad es bienvenida. Y a veces, para proteger a quien se ama, hay que callar incluso al corazón. El miedo, cuando se siembra en tierra fértil, crece más rápido que cualquier árbol. Y en aquella aldea olvidada entre ríos y montañas, el miedo se cultivaba con esmero, regado a diario por historias antiguas y reforzado por silencios cómplices. Bastó una huella fuera de lugar, un ruido distinto al atardecer o una sombra malinterpretada entre los arbustos, y el viejo terror ancestral resurgió como brasa reavivada. La serpiente Sombra había regresado. La noticia corrió con la velocidad del susto. Las mujeres cerraron sus puertas más temprano. Los hombres comenzaron a patrullar armados con lanzas y hoces. Viejos tambores fueron desenterrados y volvieron a sonar por las noches, en un intento desesperado de ahuyentar espíritus. Se prohibió a los niños jugar cerca de los árboles. Y como siempre ocurre cuando la lógica es devorada por la leyenda, la culpa empezó a buscar un rostro. Algunos vecinos decían haber visto huellas pequeñas cerca de la orilla del río, mezcladas con rastros de una criatura larga y pesada. Otros murmuraban que alguien hablaba solo en la selva.
Los más paranoicos aseguraban que la serpiente se había disfrazado de niño para entrar en la aldea y maldecir a sus familias. Era el inicio de la cacería. Mama Ñara, anciana y marcada por la superstición, intensificó sus rituales. Encendía inciensos hechos de huesos de pájaro y hojas secas, trazaba símbolos con carbón en los marcos de las puertas y colgaba dientes de animales sobre la ventana de Quito. No decía nada, pero algo en ella lo presentía. Su nieto estaba distinto, la mirada más profunda, los gestos más callados. Había algo formándose bajo la piel del niño, algo que no sabía nombrar. Quito sentía la presión crecer cada día. Los ojos de la aldea pesaban sobre él. Los susurros eran más frecuentes. Las preguntas también. ¿A dónde estás yendo, niño? ¿Por qué siempre vuelves sucio? ¿Con quién hablas en el monte? Respondía con evasivas, evitando la mirada, apretando los puños, tragando el grito que le subía por la garganta. Pero lo que más lo aterrorizaba no era que lo descubrieran, era lo que habían empezado a organizar. Una expedición de cazadores, hombres armados con anzuelos, redes, fuego y veneno. No querían espantar a la serpiente, querían matarla. «Si aún está viva, que muera antes de llevarse a un niño», dijo el líder del pueblo. Y todos aplaudieron, incluso su abuela, incluso los que contaban las leyendas con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras el fuego del pueblo ardía más alto de lo normal y los hombres afilaban sus lanzas, Quito corrió. Salió por los laterales, escondido entre calabazas y barriles, y corrió sin mirar atrás, su cuerpo pequeño, pero lleno de urgencia. Corrió hasta el refugio secreto, con el corazón desbocado, el pecho apretado. Sombra estaba allí, enroscada, respirando con más dificultad. La herida en su costado cicatrizaba lentamente. Sus ojos estaban más opacos, pero aún vivos. Al ver al niño, alzó la cabeza, como quien pregunta sin palabras ¿qué pasó? Quito cayó de rodillas. Lloraba como quien ya ha perdido antes de la batalla. «Van a venir con fuego, con veneno. No sé qué hacer». Abrazó el cuerpo de la serpiente como si abrazara el propio mundo a punto de derrumbarse. El dolor no era solo suyo, era el de quien descubre que no todo amor puede defenderse con palabras. En la oscuridad, rodeados por el miedo de una ignorancia antigua, un niño y una bestia sabían que ahora luchaban contra algo peor que un leopardo. Luchaban contra la humanidad. Y la humanidad, cuando está ciega, es más cruel que cualquier fiera. El día siguiente amaneció con el cielo cubierto y el aire denso. Era como si hasta los dioses del bosque supieran lo que estaba por venir. Los sonidos habituales de la mañana estaban distintos, más tímidos, más tensos. Ningún gallo cantó, las ramas apenas se movían, y los pájaros guardaban silencio. La aldea, sin embargo, despertaba en movimiento. Los hombres ataban cuerdas, preparaban trampas, afilaban lanzas y llenaban frascos con un líquido espeso, de olor ácido, veneno de raíces. El plan estaba en marcha. Seguiremos el rastro hasta el pozo y desde allí abrimos camino al este. Es donde el espíritu se arrastra, decía el líder de la expedición. Eran más de 20 hombres, fuertes, decididos, asustados y por eso mismo, peligrosos. En sus rostros llevaban el deseo de matar lo que no comprendían. No buscaban justicia, buscaban purificación. Quito fingía normalidad, pero por dentro todo se rompía. El estómago revuelto, las manos sudorosas, el corazón fuera de ritmo. Cada gesto de los adultos parecía más cruel que el anterior. Cada orden, cada paso hacia el bosque era una cuenta regresiva para la muerte de la única criatura que lo había protegido. Tenía que actuar, y rápido. Esperó el momento en que los hombres salieron por la puerta principal. Distraídos con la marcha, nadie notó al niño deslizarse por una abertura lateral y correr hacia el interior de la selva. Corría como si su alma empujara sus pies. El tiempo era corto. El bosque parecía más denso, el viento más pesado, pero él conocía el camino. Cada raíz, cada atajo, cada hoja que escondía a su amiga. Al llegar al refugio, cayó de rodillas, jadeando. «¡Sombra!», gritó. Estaba allí, enrollada, pero respirando con dificultad, los ojos entrecerrados. Los signos de mejoría se habían detenido, tal vez por la tensión,
tal vez por el dolor. Quito se acercó, tocó su cabeza. Ellos vienen, te van a encontrar, te van a matar. La voz quebrada, las palabras salían como piedras. Tienes que irte, ahora. Pero Sombra no se movía. Tenía fuerza, sí, pero no para huir. Estaba débil. La mordida del leopardo, la infección, el esfuerzo, todo sumaba en su contra. No podía escapar sola. Fue entonces cuando Quito entendió. Tendría que cargarla, como la vez anterior, pero ahora por kilómetros. Sin dudar, tomó una rama larga y la convirtió en un bastón de apoyo. Usó lianas para improvisar una camilla rústica con trozos de tela. Tardó. Las manos temblaban, pero lo logró. Colocó a Sombra con sumo cuidado y ató parte de su cuerpo a la estructura. Cuando levantó la camilla, casi cayó. El peso era inhumano, pero el amor cargaba el resto. Y entonces comenzó la carrera. No era una carrera para ganar, era una carrera para salvar. Quito tropezaba, caía, se levantaba. Las rodillas raspadas, la espalda en llamas, la camilla oscilando, el suelo irregular, el sonido de voces acercándose. Escuchaba a los hombres cada vez más cerca. Escuchaba los gritos. ¡Allí! ¡Huellas pequeñas! ¡Síganlas! Cambió la ruta. Cruzó entre helechos y huecos, bajó pendientes, cruzó arroyos, el cuerpo herido, el alma encendida, y aún así no se detenía. Sombra, en su dolor, permanecía inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en él. Ella sabía que aquel niño era más que humano, más que un niño. Era el vínculo, el único que se atrevió a amar lo que todos temían, el único que, frente al peligro, no huyó, luchó por ella. Y en medio de la selva, rodeado de gritos y lanzas, Quito corría, con el mundo entero en su contra, con el destino escupiendo sobre su valentía, con la muerte detrás, y la única posibilidad de vida en sus brazos. El suelo vibraba bajo los pies de Quito. No era un terremoto, ni un mal presagio. Eran las pisadas de los hombres del pueblo, cada vez más cerca, abriéndose paso entre el bosque con gritos, crujidos y destrucción. Como una avalancha de ignorancia y miedo, venían con lanzas, sogas, hoces y fuego, sedientos de sangre, sangre de la serpiente, sangre del mito, sangre de lo que no comprendían. Quito tambaleaba, exhausto, el cuerpo adolorido, las manos cortadas y sangrando. La camilla improvisada se deslizaba de un lado a otro, y aún así seguía. Ya no había sendero, ni claro, solo ramas golpeando su rostro y raíces tratando de hacerlo caer a cada paso. Pero veía una oportunidad adelante, una abertura en la selva que conducía a una cueva antigua, olvidada por los aldeanos, oculta bajo piedras cubiertas de musgo. Hacia allí se dirigía, el último refugio, el último hogar posible para Sombra, pero el destino, a veces, no da opciones. Al salir de unos arbustos espesos, con el claro ya a la vista, Quito se detuvo en seco. Estaba rodeado. 10, 15, 20 hombres, todos armados, todos mirándolo con una mezcla de sorpresa, rabia y horror. Los gritos comenzaron de inmediato. «¡Es el niño! ¿Qué está haciendo con esa cosa? Aléjate, Quito. Déjala ahora mismo. Te va a matar, muchacho». Quito se interpuso entre la serpiente y los hombres. Abrió los brazos, su cuerpo pequeño intentando contener a una multitud armada, el rostro sudado, las piernas temblorosas, pero la voz salió firme. «Ella me salvó». El silencio cayó como un trueno. Por un momento, los hombres se miraron entre sí, confusos, atónitos. No tenía sentido. La leyenda decía que la serpiente Sombra mataba niños, maldecía familias. ¿Cómo podía haber salvado a alguien? «Luchó contra un leopardo», dijo el niño con la voz entrecortada. «Lo vi, con mis propios ojos. Me protegió, me salvó, y yo también la salvé a ella». El líder del pueblo avanzó, con el rostro endurecido. «Basta, Quito, estás hechizado. Esa serpiente te va a matar. Ella es el mal». Quito gritó. «Si ella es el mal, entonces ¿por qué me salvó?». El impacto de la pregunta fue como una lanza en el pecho de la multitud. Nadie supo qué responder. Nadie podía mirar a los ojos del niño sin sentir vergüenza.
Frente a ellos estaba un niño herido, sudado, con las manos ensangrentadas, pero con una valentía que ningún hombre allí había demostrado. Mama Ñara apareció detrás de la multitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su nieto frente a la bestia. Pero algo en ella había cambiado. No veía un monstruo, veía confianza. El niño no estaba en peligro, estaba en una misión. Se acercó lentamente. Los hombres intentaron detenerla, pero ella levantó la mano. «Déjenme ver con mis propios ojos». Caminó hasta la camilla, miró a la serpiente, vio la herida, vio los ojos negros, serenos, tocó la cabeza de Quito. «¿Es verdad?», preguntó. Él asintió. «Ella me salvó, abuela». «Lo juro». Mama Ñara respiró hondo y entonces, con voz firme, se giró hacia los hombres del pueblo. ¿Cuántos de ustedes seguirían vivos si su vida dependiera del coraje de este niño? ¿Cuántos enfrentarían a una bestia por amor? Silencio. Y luego ocurrió lo impensable. Ella se arrodilló frente a la serpiente y puso la mano sobre la tierra. Un gesto antiguo, un símbolo de respeto. Y uno por uno, los hombres bajaron sus armas. No todos, pero los suficientes. El miedo comenzó a perder fuerza, y en su lugar brotó la duda. La duda que precede al cambio. Quito cayó de rodillas. Lloraba. La serpiente inmóvil descansaba en paz. Y en ese claro donde todo parecía destinado a la tragedia, nació lo imposible. La oportunidad de reescribir una leyenda. El viento que sopló esa tarde no era el mismo que recorría la aldea días atrás. Era un viento más suave, más cálido, más cargado de duda. Y la duda, cuando se siembra donde antes reinaba el miedo, transforma la tierra por completo. Aquello que antes era una verdad absoluta, que la serpiente sombra era un monstruo, ahora temblaba ante la imagen real. Una criatura herida, de ojos tranquilos, que había salvado a un niño sin pedir nada a cambio. Aquello que todos temían yacía ahora en el suelo, no como amenaza, sino como símbolo de protección. Y el cambio comenzaba allí, en la mirada. Uno a uno, los hombres bajaron sus lanzas. Los más jóvenes se miraban entre sí, buscando explicaciones que sus bocas no sabían formar. Los más ancianos se rascaban la barbilla, deshaciendo siglos de tradición solo con el silencio. Y entre todos, Mama Ñara permanecía arrodillada, con la mano sobre la tierra junto a la serpiente, como quien pide perdón, no con palabras, sino por generaciones enteras. Quito seguía firme, no como un héroe que gana una guerra, sino como un lazo que no se rompió. Estaba allí, con la ropa rasgada, el cuerpo sucio y los ojos enrojecidos, pero sostenido por una fuerza que ni él entendía del todo. El poder de amar lo que todos odiaban. Sabía que aún habría miedo, que aún habría rechazo, pero ahora también había un hecho, un milagro que ningún anciano podría borrar. Uno de los cazadores más temidos se acercó. Un hombre fuerte, de voz áspera y manos endurecidas. Siempre había dicho que mataría a la serpiente sombra con sus propias manos si la veía. Ahora, frente a ella, extendió el brazo y tocó suavemente su cuerpo, sintiendo su respiración vibrar en los dedos. No hubo ataque, solo un suspiro largo, como si la selva misma exhalara. Retrocedió, mirando a los demás. Ella está viva, y no es lo que decían. Esa frase retumbó como un trueno en los oídos del pueblo. No es lo que decían. Y así, la leyenda comenzó a cambiar. Ya no se contaba al calor del fuego como un terror, sino como una sorpresa, como un milagro. En los días siguientes, Quito cuidó de Sombra a la vista de todos. Ya no había secreto. Llevaba hojas frescas, frutas, agua, y poco a poco comenzaron a aparecer los curiosos. Niños primero, siempre ellos, con el valor de los inocentes. Luego las mujeres, tímidas, observando desde lejos. Y después los hombres que antes solo sabían señalar, ahora querían comprender. Sombra fue recuperando su fuerza. Las heridas cerraron. La mirada volvió a brillar. Y cada día su presencia ya no generaba alarma, sino respeto. Un respeto nacido del reconocimiento. Ella estaba más viva que cualquier mito. La propia Mama Ñara, una noche, reunió a los aldeanos para contar la historia, pero no como leyenda, como testimonio. Habló de lo que vio, de lo que sintió,
del cambio que Quito había sembrado. La selva no es nuestra enemiga, dijo. Es un espejo, nos devuelve lo que le damos, y hoy nos devolvió amor a través de lo que más temíamos. La aldea al fin respiraba diferente, y en el corazón de todo eso, Quito no buscaba aplausos. Solo quería que la verdad viviera, que la serpiente siguiera libre, que el río dejara de ser frontera y se volviera camino, y en esa mirada entre niño y bestia había más humanidad que en 1000 cuentos inventados. La serpiente sombra había cambiado, no por sí sola, sino porque alguien se atrevió a verla de otra manera. El tiempo pasó, pero las huellas de aquella historia quedaron marcadas en la tierra. El bosque, testigo silencioso de todo, siguió con su danza cíclica de vida y muerte, pero algo había cambiado. No en los árboles, no en los ríos, sino en las personas. Lo que antes era miedo se convirtió en reverencia, y la serpiente sombra, antes maldita en cada rincón de la aldea, se volvió símbolo de protección, de sabiduría, y sobre todo, de conexión entre lo humano y lo indomable. Sombra, ya recuperada, no se quedó. Al amanecer de un nuevo día se enrolló por última vez y alzó la cabeza frente a Quito, que la esperaba junto al río. Era una despedida, pero no una separación. Era el rito final de un pacto sellado con sangre, silencio y coraje. El niño se arrodilló frente a ella. Tocó su piel con suavidad, ahora brillante como plata líquida bajo el sol. «Gracias», susurró. Ella no respondió con sonido, sino con la mirada. Y entonces, con un deslizamiento lento y majestuoso, desapareció entre las ramas bajas, rumbo al bosque profundo, a su mundo, a su esencia. Pero no fue olvidada. La aldea erigió una pequeña estatua de piedra junto al río, no con rasgos monstruosos como antes, sino serena, protectora, enrollada alrededor de un niño. En su base grabaron: «Aquí reposa la guardiana, aquí renace la verdad». Quito creció, se convirtió en uno de los contadores de historias más respetados de la región, pero las historias que contaba no eran sobre monstruos, eran sobre transformaciones, sobre amor donde todos veían miedo, sobre valentía en forma de escamas, y sobre una noche en que lo imposible ocurrió ante ojos dispuestos a ver. Y de vez en cuando, en las madrugadas más silenciosas, cuando las estrellas titilan con más fuerza y el viento sopla desde el lado izquierdo del bosque, se dice que una sombra larga cruza el claro, camina hasta la orilla del río y observa. Nadie más teme, nadie más huye, porque ahora todos saben, la serpiente no vino a devorar, vino a proteger, y en ese río nunca dejó de vigilar. Ella es la guardiana, el lazo, el alma viva del bosque, y mientras haya alguien dispuesto a mirar con el corazón, nunca desaparecerá.